Buenas, buenas. Hoy es un día caluroso. Hoy es 2 de octubre, ya 2 de octubre, 2:35 de la tarde. Y vamos a comentar una publicación que hizo el día de hoy doña Natalia Díaz, ex ministra de la Presidencia, en Diario Extra sobre el tema del FES. Honestamente, pues en este momento Natalia Díaz no ha hecho visitas a comunidades con sus alcaldes, los alcaldes de su partido, pero no ha hecho una campaña abierta y directa a nivel presidencial. Sin embargo, ya está haciendo pues algunos pronunciamientos sobre temas de interés nacional, más que todo, porque en este momento se está viendo el tema del FES en la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea. Entonces, vamos a compartir pantalla mientras les voy a hacer una pregunta. Se escucha bien los videos. He recibido en estas últimas semanas 2 mensajes, no voy a mentir, no son más, son 2, pero que dice que se me escucha muy bajo. Entonces, la verdad me preocupó un poquito. Pero bueno, eh, comercial rápido mío. El próximo, entre el 21, 22 y 24 de octubre se va a llevar a cabo este taller de habilidades blandas para potenciar el desarrollo. Es virtual, tiene certificado, es interactivo y tiene un precio de únicamente 15.000 colones. Les voy a dejar el enlace de esta publicación abajo en la descripción. Muchas gracias. Esto lo voy a impartir yo directamente. Bueno, vamos a ver. En el perfil de Natalia Díaz se hace referencia justamente a ese artículo que ella publica, está el texto completo. Sin embargo, vamos a bueno, proyectar específicamente el artículo y lo vamos a comentar. No lo voy a leer enteramente, me interesa centrarme más en las propuestas. Obviamente al inicio hace un planteamiento como una recopilación de hechos sobre el tema del FES, dónde está constituido, eh, de qué forma parte, ¿verdad? De qué plan forma parte más bien. Y ya comienza aquí donde dice, para el 2025, esta es la recopilación ya del contexto en este momento. Para el 2025, el gobierno propuso un aumento del 1% con respecto al 2024 por encima de lo establecido en la Constitución, que no fue aceptado por las autoridades. Los rectores solicitaron un ajuste del 4,06%. La Contralora lo calificó como inalcanzable e indicó que debía ser de un 0,3%. Al no haber acuerdo, el gobierno presentó un presupuesto por el mismo monto del año pasado. ¿Ok? Y este diferendo debería ser resuelto en la Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a ver. La Contraloría aprueba y fiscaliza los presupuestos de las universidades. Sin embargo, para mejorar la eficiencia y la calidad y sostenibilidad de la educación superior, es necesaria una forma constitucional que respete la autonomía universitaria y garantice, ok, ojo, una reforma constitucional, es decir, la Constitución probablemente necesita ajustes y mejoras, ¿ok? Que respete la autonomía universitaria, pero también que garantice lo siguiente, y aquí vamos uno por uno, son 9 puntos. Uno, evaluación de resultados y rendición de cuentas. En evaluación de resultados hay que ver qué resultados tuvo, ¿ok? Para evaluar si son los correctos o no, porque aunque son autónomas, igualmente es presupuesto público lo que están utilizando. El 80% del presupuesto de las universidades es público. Ok, es del FES. El otro 20% de lo que ellos recaudan de matrículas, etcétera. Y la rendición de cuentas. Ese es el punto. Por más autonomía que tengan las universidades, digan ustedes si opinan igual o no, sería interesante, deberían o no decir en qué se está utilizando, cómo se está utilizando y qué beneficios está trayendo la utilización de ese dinero que es producto de la contribución de todos los ciudadanos, ¿verdad? Dos, una distribución más equitativa. Hoy la UCR recibe el 51%, la UNE el 21%, el TEC el 11%, la UNED el 9%, la UTN el 7% y el CONAR el 2%. Los recursos deben priorizarse a aquellas universidades con carreras de alta demanda laboral. ¿Ok? Por ejemplo, ese es un ejemplo. O sea, definir criterios para que la distribución no sea
únicamente porque de alguna manera, en algún momento se estableció que tenía que ser así. ¿Ok? No solamente la población estudiantil, el tipo de carreras que están dando, condiciones específicas, los proyectos que están desarrollando. Todos esos deben ser elementos para ver cuál es la distribución, más bien, cómo se construye una ecuación, digamos, una fórmula que haga una distribución justa, equitativa, no igualitaria, equitativa de las necesidades que tienen las universidades. Tres, las carreras que respondan a las demandas del mercado laboral. O sea, carreras que respondan a la demanda del mercado laboral. Si hay carreras que el mercado laboral no las está pidiendo, de repente es momento de, por lo menos por el momento, dejar de ofrecerlas. Y se pueden canalizar esos esfuerzos en otras carreras donde sí hay mayor demanda laboral. Por ejemplo, la parte STEM, que son ciencia, tecnología, matemática, etcétera, ¿verdad? Cuatro, carreras de menor duración con horarios que permitan a los estudiantes trabajar. Estudiar en una universidad estatal, especialmente, por ejemplo, en la UCR, que es donde yo tengo más ejemplos de gente conocida, no hace imposible, pero hace muy difícil trabajar. Por eso es que las personas que trabajan costean sus estudios yendo a estudiar a las universidades privadas. ¿Por qué? Porque pueden estudiar de noche, porque hay mayor flexibilidad, porque hay virtualidad, no educación remota, eso es cuando todo el mundo se conecta al mismo tiempo, sino virtualidad. Hay universidades que ofrecen virtualidad, carreras donde uno interactúa con una plataforma directamente y por medio de la plataforma interactúa con los profesores, por ejemplo. Cinco, fortalecimiento de la innovación e investigación y desarrollo mediante una mayor vinculación entre las universidades y el sector productivo. Costa Rica invierte alrededor del 0,5% del PIB en investigación, mientras que el promedio de la OCDE es del 2,5%. ¿Eso qué significa? De que a comparación de los otros países de la OCDE, nosotros invertimos una quinta parte. ¿Ok? Del promedio. Entonces, ¿qué sucede? Esto es culpa de las universidades, es culpa del gobierno, en realidad debe ser un acuerdo entre ambas partes. Pero si nosotros le decimos eso a alguien de las universidades públicas, nos va a decir, hay más de 1.000 proyectos de investigación, súper, excelente. Pero ¿cuántos de ellos realmente tienen ese potencial y esa necesidad de llevarse a cabo esos proyectos para poder sacarle provecho a nivel de productividad, a nivel del sector agrícola, a niveles industriales, etcétera? ¿Cuáles de ellos? ¿Por qué? Porque si se están haciendo investigaciones que a nivel conceptual son interesantes, pero que realmente no están produciendo algo, entonces el objetivo primordial de la investigación no se está cumpliendo, ¿verdad? Más cuando hay un tema de recursos. Seis, un presupuesto del FES alineado con la capacidad económica del país. Las universidades deben generar sus propios recursos. El gobierno les transfiere cerca del 80%. Por eso es que, aunque haya autonomía, debe haber una rendición de cuentas. En la Asamblea Legislativa, los rectores indicaron de que ellos suben o tienen portales donde está la información, portales de transparencia y todo eso, pero yo me metí y en realidad para tener respuestas a todas las preguntas que uno tiene, lo que uno tiene que hacer es sacar muchas horas para ir portal por portal, sacando la información, bajándola, desglosándola, entendiéndola, y eso pues resulta ser un trabajo bastante engorroso. Nada cuesta que los departamentos de comunicación, en conjunto con las escuelas académicas, hagan infografías, informes consolidados, que los hagan públicos. Tienen muchas plataformas a nivel de redes sociales y de sus páginas web para que la gente pueda observar cómo se está utilizando eso. Con nombres y apellidos, nada más recoger la información, ¿ok? Y debe haber un tiempo destinado para eso. Entonces, em, y obviamente, ese presupuesto, que es el 80%, que por eso hago el comentario anterior, ¿verdad? Porque es el 80%, ese presupuesto es producto de lo que recoge el país o de lo que se endeuda el país, porque del presupuesto total
del país, el 60% es de lo que se recoge de impuestos y el 40% es deuda, porque no alcanza. ¿Ok? Entonces, justamente aquí viene esa propuesta, ¿verdad? ¿De qué manera podemos alinear lo que se le da a las universidades con las posibilidades económicas del país o que las universidades comiencen a generar más ingresos? El tema del cobro de la matrícula, una matrícula obviamente en el estándar de educación pública subvencionada, que no van a cobrar como una universidad privada porque no tendría sentido, pero que hagan un análisis socioeconómico de cada persona y de repente se pueden hacer tablas donde hayan escalones, siempre cómodos, pero que haya una contribución un poquito mejor. Es una idea. O que generen investigación que se pueda vender o servicios de asesoría, de consultoría que se puedan vender y poder recoger más ingresos. Tienen un equipo profesional gigante. Probablemente, si se piensa a nivel de producción y de empresa, se podrían generar esos productos, bienes o servicios. 7. Aumentar el porcentaje del gasto destinado a becas para estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad mediante el uso del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, SINERUVE. Hoy es de un promedio del 11%, o sea, aproximadamente el 11% del presupuesto del FES es para becas. Solo el 11%. O sea, si uno se pone a pensar el montón de plata que se le da a las universidades, el 11% es para becas. Primera pregunta, ¿están recibiendo becas las personas que realmente lo necesitan? No están recibiendo becas personas que podrían pagar una cuota normal de la universidad. Yo entiendo que hay personas que tienen un beneficio de beca por tema de excelencia académica, pero de repente se puede idear la forma de que reciban otro beneficio que no sea necesariamente el recurso de la beca, porque de repente esa persona sí lo puede pagar. Mediante el estudio que se le haga, sí se le puede pagar. Hay certeza 100% de que todas las personas que están recibiendo beca de las universidades públicas no pueden pagar el monto para poder estudiar ahí. Es una pregunta que yo hago abiertamente, ¿ok? Por eso, dice doña Natalia, utilizar justamente el sistema, el SINIRUVE, ¿verdad? El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios. 8. Una mejor gobernanza del fondo que permita mayor participación del gobierno en la toma de decisiones en áreas clave para el desarrollo nacional. Es decir, que se pueda articular un poco más las posiciones o los entes de las universidades estatales con el gobierno para justamente poder tomar decisiones en áreas claves del desarrollo nacional. A ver, si el criterio, los estudios y los trabajos que se puedan generar desde la parte profesional son indispensables para que el país pueda avanzar en diferentes proyectos, y las universidades estatales tienen un músculo gigante a nivel profesional y académico, entonces debería haber un vínculo fuerte entre ambas partes para poder trabajar en conjunto. Sin embargo, cuando se habla de gobernanza, es justamente tener una articulación de los dos gobiernos, un trabajo en equipo real. Y finalmente, la revisión de política salarial. Este punto se puso al final, pero es sumamente importante. La revisión de política salarial. El 70% del gasto total del FE se destina a salarios. El 70% a salarios, pluses y otros. Y el acceso a la información sobre remuneraciones es limitado. Es decir, no hay claridad completa al 100% de cómo se están distribuyendo esos salarios, quiénes los están recibiendo, por qué son esos salarios. Eso es muy importante. Ok, las universidades públicas dicen que han tomado medidas, diferentes medidas, para limitar, ¿verdad? Ajustar, limitar el crecimiento de los salarios, ponerle como topes, etcétera. Sin embargo, habría que hacer un análisis. Y esto
Es un análisis totalmente en frío y de números. Si yo tengo en una empresa una persona que gana muchísimo dinero y no tengo claro cuál es su beneficio de cesantía, ¿verdad? Los años que se pagan cuando una persona se va o se le despide, porque el Código de Trabajo dice que son 8 años, pero eso es para la parte privada. Para la parte pública depende de las convenciones colectivas. Hasta donde sé, estaba en 15 años en la UCR. No recuerdo en este momento si se aprobó el paso de 15 a 12. No recuerdo. Había una propuesta hace unos años, pero no recuerdo en este momento y es algo que se me viene a la mente. Por ahí si alguien sabe lo puede anotar. En todo caso, ¿no es mejor de repente hacer cálculos y decir, ok, mejor hagamos borrón y cuenta nueva? Liquidemos a una serie de personas que tienen salarios muy altos. Obviamente hay que desembolsar la parte de la liquidación, pero se le puede recontratar con un salario más competitivo y acorde a los alcances de la institución. Y de ahí en adelante gana ese salario, o de repente la persona ya no quiere laborar o se va a otro ámbito, entonces se contrata a otra persona desde cero. Habría que hacer el cálculo, ¿verdad? Ya eso le tocaría como a un financiero y a recursos humanos hacer un cálculo de qué estrategia se puede llevar a cabo para disminuir ese 70% del gasto total. Voy a ser más claro, yo estoy hablando de despidos, pero por un tema de reacomodo de las finanzas, obviamente con todas las garantías legales, ¿verdad? Sin embargo, no estoy incitando al despido, es pensar en números. ¿Qué se puede hacer para disminuir ese monto tan grande que hay en salarios? Alguien dijo en la Asamblea Legislativa, si alguien tiene una mejor propuesta, excelente, ¿verdad? Porque de repente de ahí sacamos ideas entre todos. Pero alguien dijo en la Asamblea Legislativa, ¿cuál es el monto que utiliza el MEP? Propiamente el MEP, escuelas y colegios. Tanto. Ok, muy bien. ¿Cuánto es el porcentaje en salarios del MEP? Tanto, como 70%. A ver, entonces la mayoría se va a ir en salarios. No es equivalente. Y no es equivalente por lo siguiente. ¿Ok? Póngale que las universidades públicas tengan 100.000 estudiantes, es un número al aire, ¿ok? Y su gasto en salarios es del 70%. ¿Cuántos estudiantes tiene el sistema, el MEP propiamente? Escuelas y colegios. ¿Cuántos? Póngale que medio millón, bajito, medio millón, póngale. Es más, es mucho más, ¿ok? Muchísimo más. Póngale que medio millón para hacer una comparación de una quinta parte. Y tienen también un porcentaje de salarios del 70%. Ya tenemos dos poblaciones distintas con la misma repartición porcentual del salario. ¿Cuántos docentes atiende cuántos estudiantes atiende un docente en escuela y colegio y cuántos estudiantes atiende un profesor en universidades, cuando hay grupos pequeños y grupos medianos? Entonces, esa comparación de la repartición salarial según nivel, o sea, primaria, secundaria y universidad, no es comparable. O sea, no es una comparación que esté en la misma sintonía. Por eso es que la revisión de la política salarial hay que revisarla y tomar las acciones que sean necesarias. En una empresa privada, obviamente, es otro ámbito. Si hubiera algo así, de repente harían, bajo las condiciones de la UCR, con salarios de 8.3 millones, ¿ok? Algunos salarios de 8.3 millones, se tomarían decisiones fuertes para contraer lo más que se pueda esa repartición salarial. El monto asignado al FES debe responder a metas e indicadores de desempeño. La discusión no puede enfocarse únicamente en el financiamiento de la educación universitaria. Los diputados tienen la última palabra, ¿verdad? Debe responder a metas e indicadores de desempeño. No es dar por dar, es ver si las universidades cumplieron todo lo que tenían que cumplir, ¿verdad? Si cumplieron las metas y si hay indicadores de desempeño correctos, adecuados, como es el tema de la asistencia.
de las diferentes personas. ¿Asisten todas? Hay un récord de la evaluación docente en las universidades públicas que sea público, o sea, que se pueda ver los márgenes de evaluación que hacen los estudiantes sobre sus profesores. Sería interesante también ver eso. Finalmente, este artículo se titula El FES debe regirse por eficacia y eficiencia. Y para tener claro, la eficacia es la capacidad de conseguir lo que se propone en el tiempo indicado. Y la eficiencia es lograr el objetivo, pero con menos de lo que me dan. La pregunta es, ¿las universidades públicas están logrando eso? De repente no tenemos los elementos para poder opinar. ¿Por qué? Porque hace falta más claridad, no transparencia necesariamente, pero claridad, desglose de cómo se está utilizando el FES por parte de las universidades públicas. No es ir en contra de las universidades públicas, es ser críticos, tener argumentos, tener información. Los argumentos surgen de la información. Entonces, mientras más información tengamos, con más certeza podremos generar justamente un criterio. Muchas gracias.